2024 ha sido un año increíblemente para la serie. Bueno, eso definitivamente con esta plataforma por acá, aquella por allá y pagar la suscripción mensual de quién sabe qué tanto. Si pensabas que este año no podría tenernos más sorpresas, pues te equivocas, porque hoy vamos a hablar de esas series que nos mantuvieron al borde del asiento, que nos hicieron reír, llorar, pensar y sobre todo nos dejaron con ganas de más. Desde lo épico y dramático hasta lo innovador y lo explosivo. Estas series han marcado la diferencia en el penúltimo video del año, en el que sí te dejamos, claro que sí, el top 10 de las mejores series del 2024. Okidoki. Agatha, Who's been messing up everything? the Covenless Witch. It's been Agatha all along. Down the road. Sí, esa canción que literalmente sonó como si fuera un top número 1 en la lista de Spotify. ¿Creías que ya te habías librado de las brujas? ¿O de una de las mejores canciones que ha habido en las series? Agatha All Along es una serie de televisión de Marvel que se centra en Agatha Harkness, un personaje previamente introducido en WandaVision. La trama sigue a Agatha después de los eventos de esa serie, cuando se encuentra atrapada en Westview, sin sus poderes. En su intento por recuperar sus habilidades y descubrir más sobre su pasado, se asocia con un misterioso adolescente y una antigua amiga enemiga. Juntos, se embarcan en una aventura que los lleva a explorar el Sendero de las Brujas, un desafío mágico que promete recompensas a quienes lo superen. La serie ha sido elogiada por su enfoque en la magia y las brujas, ofreciendo una perspectiva fresca dentro del universo cinematográfico de Marvel. Además, se destaca por su tono único y la profundización en el personaje de Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, o la misma muerte interpretada por Aubrey Plaza, y las interacciones de Billy Maximoff, interpretado claro por Joel Luke, reviviendo al MCU en estos picos altos y bajos que ha tenido desde siempre, desde su primera instancia con Iron Man en el 2008-2010 por ahí, y metiendo a esta serie dentro de lo que literalmente mejor puedes encontrar dentro del mundo o género de la fantasía. Last one there is a nice person. Follow me, my friend, to glory at the end. ¿Y si quisiera abrir un restaurante? Son difíciles, brutales y específicos, pero sé cómo hacerlo. Lo que me parece curioso es que dentro de este video, y tanto el que va a salir mañana, de las mejores películas del 2024, hay una serie o una película dentro del top con el género de cocina. La tercera temporada, estrenada el 26 de junio de 2024, profundiza en los desafíos personales y profesionales de Carmy y su equipo mientras buscan la perfección culinaria. A lo largo de la temporada, Carmy se enfrenta a la presión de obtener una estrella Michelin, lo que afecta la dinámica del equipo y su bienestar emocional. La serie explora temas como el duelo, la ansiedad y la comunicación, presentando episodios audaces y momentos de vulnerabilidad en medio del caos de la cocina. The Bear se está convirtiendo poco a poco como lo que es la siguiente serie para estar siempre presente en la temporada de premios. Lo que querías, ¿no? ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Ya habían venido? Temporada de Solo Asesinos en el Edificio. Soy Charles H. ¿Qué sucede? Por supuesto que dejar fuera a uno de los mejores o más fuertes géneros dentro de las películas, como lo es la comedia, era inviable en un top que reúne a lo mejor del año. En la cuarta temporada, estrenada el 27 de agosto de 2024, el trío se traslada a Hollywood, donde su exitoso podcast sobre crímenes reales es adoptado para una película. Este cambio de escenario los sumerge en el glamuroso y a menudo superficial mundo del cine, donde se enfrentan a nuevos desafíos y personajes excéntricos. La temporada explora temas como la fama, la industria del entretenimiento y la identidad, manteniendo el tono humorístico y el ingenio que caracteriza a la serie. El elenco cuenta con la participación de estrellas invitadas como Meryl Streep, Paul Rudd, Molly Shannon, Eugene Levy, Zach Galifianakis y Eva Longoria, quienes interpretan versiones ficticias de sí mismos, aportando una capa adicional de sátira y humor. Y con ello no será evidentemente una sorpresa verla nuevamente en otra temporada de premios como a The Bear, que ya empieza literalmente en las próximas semanas. ¿Puedes abrirme mis papitas? Mi asistente no está aquí. I'm Jane. I'm John.
¿Una sorpresa ver una pareja como estas explosiva en la acción? No, para nada. Señor y señor Smith es una serie de televisión de comedia y acción que adapta la película homónima de 2005, de ahí que te suene el nombre. Estrenada el 2 de febrero de 2024, la serie sigue a John y Jane Smith, interpretados por Donald Glover y Maya Erskine. Ambos son espías que por motivos de seguridad deben vivir como un matrimonio ficticio, enfrentándose a misiones peligrosas y a la complejidad de una relación que, aunque falsa, comienza a despertar sentimientos reales. Señor y señor Smith ha sido reconocida como una de las mejores series de 2024, combinando hábilmente elementos de espionaje, romance y comedia. La serie ha sido renovada para una segunda temporada, prometiendo continuar explorando las dinámicas de pareja y las intrigas de espionaje. Y aunque sabemos que esta serie pudo haber estado perfectamente en el apartado o con el género de comedia, no se pueden repetir dos y obviamente la acción que tiene la manda al primer plano. Do you feel better? Hola a todos. Hoy vine para mostrarles un lugar maravilloso. Esto es como el dilema de si la animación no es un género, la adaptación de videojuegos tampoco es un género como tal. ¿O sí? Fallout es una serie de televisión post-apocalíptica estrenada el 12 de abril de 2024 en Amazon Prime Video. Desarrollada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, la serie está basada en la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre. La trama se sitúa 200 años después de un devastador apocalipsis nuclear ocurrido en 2077, donde los sobrevivientes emergen de refugios subterráneos para enfrentar un mundo desolado y lleno de peligros. La serie ha sido aclamada por fans, no fans y críticos, destacando su fidelidad al universo de los videojuegos y la profundidad de sus personajes. Se ha reconocido como una de las mejores series de ciencia ficción de 2024, con una producción de alta calidad y una narrativa envolvente. Con un balance de opiniones perfecto, esta serie es la que toda serie en su estilo debe de ser. Ahí está, la pequeña asesina. The Night Country takes us one by one. Otra que es bastante normal verla dentro de la temporada de premios, pero que simplemente con el transcurso de que pasan temporadas y temporadas, se camuflajea y mantiene el nombre de True Detective, pero relacionado ahora con el contexto que va a mostrar. Se trata de la cuarta temporada de la aclamada serie de antología de HBO. Esta entrega se ambienta en la ciudad ficticia de Ennis, Alaska, donde 8 hombres de una estación de investigación científica desaparecen durante la larga noche polar. La detective Liz Danvers, interpretada por Judy Foster, y la oficial Evangeline Navarro, interpretada por Callie Reyes, lideran la investigación enfrentándose a los oscuros secretos de la comunidad y a sus propios traumas personales. La serie tiene una atmósfera tensa y bastante profundidad en sus personajes. Además, Judy Foster y Callie Reyes ha recibido reconocimientos por sus interpretaciones, como Reyes logrando una nominación histórica al Emmy como mejor actriz de reparto en una serie dramática, siendo una de las primeras mujeres nativas americanas en recibir tal honor. Una serie que perfectamente podría estar dentro de este top como dentro del género de crimen. Pero ahorita te explico qué es lo que sucedió. El anime esta vez casi se queda dentro del podio de lo mejor de 2024. Iba a decir 2023. Pero realmente un cuarto lugar no es malo, es muy bueno. De hecho, estás dentro de lo mejor del año. Y el tema es que con su gran popularidad, Dandadan lo demostró. Dandadan es una serie de anime sobrenatural que debutó el 4 de octubre de 2024. La trama sigue a Momo Ayase, un joven que cree en fantasmas, y a Kenta Kakura, un compañero de clase que está convencido de la existencia de extraterrestres. Ambos se ven envueltos en una serie de eventos paranormales que desafían sus creencias y los unen en una aventura llena de acción y misterio. La serie fue capaz de demostrar un estilo de animación dinámica y mezcla de géneros, combinando elementos de thriller y comedia romántica. Esto hizo que el público fanático del anime la amara, y Dandadan ha sido reconocida como una de las mejores series de anime de 2024, destacándose por su narrativa fresca y personajes entrañables. Eso sí, es un anime que yo diría que no es para todos y es bastante extraño. Yo diría que esa palabra lo define mejor, y más si es tu primer anime que ves. Do not be fooled by our politeness.
Our vows are made of rituals. Como me gusta cuando agarramos una máquina del tiempo y nos vamos históricamente a un contexto real y que la serie o película lo explica de manera increíble. Shogun es una serie de televisión de drama histórica estrenada en 2024. Basada en la novela homónima de James Clavell, la trama se desarrolla en el Japón feudal en el siglo XVII y sigue a John Blackthorne, un marinero inglés que naufraga en las costas japonesas. Blackthorne se ve envuelto en una compleja red de intrigas políticas y culturales, estableciendo una relación con el poderoso señor feudal Yoshi Toranaga y la noble Mariko. La serie le demostró a los fans de esta época histórica de Japón y sus samuráis cómo pudo mantener su fidelidad al contexto histórico y la profundidad de los personajes. La crítica destaca la atmósfera inmersiva y la calidad de producción, comparándola favorablemente con otras series épicas como Juego de Tronos. Así que la primera dentro del podio es perfectamente la mejor serie de historia del 2024. Sí, ese nombre le queda bien. Y si historia fue tu materia favorita en la escuela, pues bueno, este es tu tipo de serie. La razón por la que True Detective está en este top como policial es porque precisamente el género de crimen ya estaba ocupado por una serie como esta. Aparte, la diferencia te la explico rápido. Cuando una serie o película es policial es porque sus protagonistas o los personajes principales son rollo detectives o policías, digamos los buenos, ¿no?, de la película. Cuando una serie o película te muestra la perspectiva como por ejemplo, ¿no?, de la que vamos a hablar, se dice mejor y le queda mejor que su género es de crimen. El Pingüino, una serie de televisión que se estrenó el 19 de septiembre de 2024 y la representante de HBO o Max en este top. Esta producción se sitúa una semana después de los eventos de la película The Batman de 2022 y se centra en el ascenso de Oswald Oz Cobblepot, conocido como el Pingüino, en el inframundo criminal de Gotham. Interpretado por Colin Farrell, Oz busca consolidar su poder y expandir su influencia en la ciudad. La serie ha sido aclamada por todos, destacando la actuación de Colin Farrell como el mejor pingüino que hayamos visto, y la dirección de Lauren Lee Frank se ha elogiado por su tono oscuro y realista, que ofrece una visión más profunda del personaje del pingüino y su entorno. Además, se ha reconocido como una de las mejores series de HBO en bastante tiempo. Parece que ha sido renovada ya para una temporada número 2, así que veremos cómo le va a este Oswald Cobblepot, ya ahora sí asentado en un gran poder, cuando se vuelva a enfrentar cara a cara con el Batman de Robert Pattinson. Como forma de menciones honoríficas, aquí te presentamos las que pudieron haber estado cerca de entrar al top. Ripley. De su profesión. Bebe Reno. El problema de los tres cuerpos. The Boys, temporada 4. House of the Dragon, temporada 2. Hacks. Nos vemos en otra vida. Montoya Vidal, ¿verdad? Cristóbal Valenciaga. Miedo, la traición. El juego del calamar, temporada 2. Manda el nombre. Tenías razón, Kate. Mi hermana ya no está. No podía ser de otra manera la serie de drama, que bueno, tiene entre muchos otros géneros como sus principales también, que nos demostró lo cerca que está de la perfección, o para muchos y para varios, a mí también, es perfecta con su temporada número 1 en el 2021. Pero lo curioso es que en esta temporada número 2 se habla de un mundo perfecto. En su capítulo final terminó siendo un cierre épico para una serie perfecta. La segunda temporada de Arcane se estrenó en 2024, continuando la narrativa de la primera temporada. La serie demostró durante sus 2 temporadas tener una animación de alta calidad, siendo la más cara de la historia, y su narrativa profunda terminó siendo reconocida como una de las mejores series no solo del año, sino de la historia para muchos. Arcane retoma los eventos justo donde se quedaron en la primera temporada tras el ataque de Jinx a Piltover, desatando una guerra entre 2 ciudades con clases sociales visiblemente marcadas, en el cual se alza por un lado la figura de autoridad de los de alta sociedad, con Vi, Caitlyn y Ambresa al mando, y por otro lado una figura revolucionaria encabezada por Jinx y una pequeña niña con quien desarrolla una relación afectiva de hermana adoptiva, llenando un vacío dejado por su hermana real en la temporada 1. Lo que comenzó como una guerra entre los barrios bajos y los altos terminó convirtiéndose en una búsqueda de la perfección por el villano de la serie, quien busca a toda costa erradicar todos los problemas existentes con magia a través de lo que se conoce como lo arcano,
un plot que lleva a un caos y destrucción tanto físico como emocional para los personajes protagonistas de esta entrega, que se quedarán para siempre en la mente de los que amaron cada segundo de esta serie. Y personalmente yo no he visto nada mejor en la historia que eso. Así que sí, muchísimo más que merecido este primer puesto y medalla de oro para la mejor serie del 2024. Y con esto damos por finalizado las mejores series del año. Yo con eso me despido y mañana en el último día del año, nos vemos con lo que serán las mejores películas del 2024. ¿Tienes a tu favorita? Déjalo en los comentarios si es que fuiste de los primeros en ver este video. Nosotros nos vemos mañana con más. Yo soy Iván. Chao, chao, chao.